Buenos días, estamos grabando el audio que corresponde al tema de escuelas psicológicas del curso de Introducción a la Psicología. Espero que sirva para aclarar algunos conceptos que son fundamentales en la temática que vamos a ver durante esta unidad y que como es un curso que es complementario a la formación como profesionales de la salud, pues nos puede arrojar elementos bastante interesantes y con los cuales no estamos muy familiarizados. Eh, Quiero empezar contándoles que todo lo que uno puede ver en este tema de escuelas psicológicas, pues finalmente se parece mucho también a lo que sucede en otras disciplinas científicas, como es el caso de la enfermería. Cuando estamos hablando de escuelas psicológicas, pues podemos entender y podemos comprender que la psicología tiene características, como decíamos ahorita, desde su constitución como ciencia, situaciones muy parecidas y muy familiares a lo que sucede también dentro de otra disciplina científica como es la enfermería. En la psicología también hay paradigmas, hay metaparadigmas, hay cuerpos filosóficos, hay teorías y modelos conceptuales que finalmente terminan convirtiéndose también en teoristas, como decíamos ahorita, como ustedes lo han visto seguramente en su disciplina, y también van a haber escuelas psicológicas que nos van a dar cuenta también, como decíamos ahorita, de maneras de ver, de entender lo psicológico y maneras de abordar también dentro de eso psicológico el objeto de interés desde la parte científica o desde la parte académica. Eh, Dice lo siguiente, ¿qué son las escuelas psicológicas? Las escuelas psicológicas son las grandes teorías clásicas de la psicología. Cada una ha sido muy influyente, sin embargo la mayoría de los psicólogos sostienen puntos de vista eclécticos que combinan aspectos de cada escuela. ¿Eso qué quiere decir? Que en la misma historia de la psicología nosotros nos hemos encontrado que dependiendo del momento histórico, dependiendo de la época, dependiendo de los paradigmas de pensamiento que hay y dependiendo también, por supuesto, de los autores, vamos a encontrar grandes escuelas psicológicas, como decíamos ahorita, que entienden de una forma al sujeto que se denomina paciente, pero no solamente en términos de lo epistémico del sujeto, sino también los diferentes métodos que se crean para abordar dicho sujeto. Como decíamos ahorita, compárenlo con lo que ustedes también en ciencias de la salud ven desde sus profesiones. Dice, estas son pues grupos de psicólogos que compartían una visión teórica enfocada a los problemas psicológicos con una orientación común y que han ido evolucionando a través del tiempo. Todavía existen escuelas que han sido desfasadas por huecos en la estructura que tenían otras en su objeto de estudio. También es muy frecuente dentro de la historia de la psicología encontrarse no solamente que la identificación que un psicólogo hace con una de estas escuelas no solamente obedece también como a su cosmovisión, a la manera como él entiende el mundo, sino también las elecciones también tienen que ver con la no identificación que se siente frente a otras escuelas determinadas. Nosotros aquí simplemente vamos a hablar de tres escuelas distintas, no con esto queriendo decir que son las más importantes o que son las mejores, sino simple y llanamente que las escogemos en un momento determinado porque pues finalmente es lo que nosotros hemos mirado que es lo que nos puede ayudar a comprender la complejidad de lo psicológico y que no hay una sola forma de entender la psicología y no hay una sola forma desde lo psicológico de abordar a los pacientes. Quizás la más clásica y de pronto una de las más trabajadas ha sido la escuela conductista. La psicología nace casi que con una perspectiva muy conductual y llevamos a mirar esta escuela cuáles son sus principales características. Dice, el conductismo es una rama de la psicología que estudia la conducta animal. Recuerden que nosotros sí tenemos que diferenciar en términos de objeto, cuando decimos que el objeto de estudio es el comportamiento, es la conducta o incluso hay autores que hablan de la conciencia. Entonces ya sabemos que el objeto de estudio del conductismo, como su nombre lo dice, pues es la conducta.
Según su fundador, Skinner, se trata de la filosofía de la ciencia de la conducta. Este objeto es entendido de diversos modos, según el enfoque conductista del cual se parte. En suma, conductismo constituye una manera de estudiar lo psicológico desde la perspectiva de una ciencia de la conducta, sin mentalismos, atribuciones dualistas, extramateriales como el alma o la mente, ni reduccionismos, utilizar las explicaciones tomadas de disciplinas como la neurología, la lógica, la sociología o el procesamiento de la información. Yo quiero que aquí ustedes tomen como ejemplo un programa muy famoso infantil que son los Simpsons. Recuerden muy bien cómo se llama el director de la escuela donde estudian los niños Simpsons. Se llama el maestro Skinner. Y eso no es gratuito, ¿cierto? El conductismo ha permeado no solamente la psicología, sino que ha permeado también la educación, la pedagogía, incluso la publicidad, como lo vamos a mostrar más adelante, tratando de mostrar que hay maneras de modelar la conducta de los hombres. Dice, la nueva psicología con su énfasis en la predicción y el control del comportamiento tenía una respuesta para la sociedad de la época, el evangelio del logro por medio del autocontrol y la preocupación nacional con la eficiencia y el orden durante la transición de una sociedad individualista a una sociedad corporativa. Estuvo muy acorde con las propuestas originales de Watson. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tabulas rasas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos como los instintos o los pensamientos, que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno. Y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar. Vamos a explicar esto con toda calma para que vayamos avanzando sobre este tema. Como decíamos ahorita, el tema del conductismo ha sido muy importante desde los mismos orígenes de la psicología y sigue siendo eficaz en la sociedad contemporánea. Hay muchas cosas donde yo puedo modelar la conducta de los hombres y que nos hemos dado cuenta que ese modelamiento generalmente tiene que ver o con un incentivo o con un aversivo. Como les decía ahorita, mire, por ejemplo, lo primero que yo tendría que hacer es fijarme en el sistema educativo para mirar cómo el sistema educativo tiene como presupuesto muchas veces los modelos conductistas de la psicología conductual para conseguir determinados logros. ¿A qué estoy haciendo referencia con el aversivo o con el castigo? Entonces, cuando uno va y recoge el niño, por ejemplo, en las primeras etapas escolares, y el niño viene con un dibujito en su mano y una carita feliz, ahí lo que estamos dando es un refuerzo positivo, diciéndole al niño que con un comportamiento determinado obtiene una recompensa X. O también puede suceder lo contrario, dar un aversivo. Entonces miramos una carita triste, por ejemplo, dibujada en las palmitas de los niños. Eso quiere decir que ese niño, en ese lugar y en esa situación específica, no tuvo el comportamiento ideal. Lo observamos muchas veces también en la conducta de los padres de familia. Si te portas bien, te doy esto, pero si te portas mal, te ganas esto. En términos de un estímulo o en términos de un aversivo. Si se porta bien, entonces de pronto se le da algo que el niño sabemos que le gusta, que disfruta, que desea. Pero si se porta mal, entonces también le podemos dar un castigo, que puede ser, como decíamos ahorita, desde algo que no lo gratifique, que no lo estimule, hasta algo que sabemos que le causa alguna forma de displacer o de inconformidad. Dice, los conductistas a menudo han sido vinculados al mundo de la psiquiatría por su utilización del método experimental para obtener conocimientos. De esta asociación lamentablemente no es acertada, ya que en muchos aspectos los conductistas se diferencian claramente de los psiquiatras. Una de estas diferencias es la oposición del conductismo al concepto de enfermedad. Listo, que va a ser total absolutamente distinta, por lo menos el concepto de enfermedad mental. Desde esta filosofía aplicada a la psicología, no pueden existir conductas patológicas, ya que éstas son juzgadas siempre según su adecuación a un contexto determinado. Mientras que las enfermedades deben tener causas biológicas relativamente bien aisladas y conocidas. Los conductistas señalan que no hay suficiente evidencia a favor de la existencia de estos biomarcadores en el caso de los trastornos mentales. Y aquí, como decíamos ahorita, aparecen una serie de conceptos que van a ser fundamentales dentro de la
escuela conductista, y son los siguientes psicoconceptos. Primero, ahorita colocamos el ejemplo, el estímulo. El estímulo es aquello que a mí me sirve como motivación para poder garantizar la repetición de una conducta. Decíamos ahorita, no solamente aplicable al mundo académico. Por ejemplo, en el sector laboral, cuando yo trabajo en un departamento de ventas y digo, si la persona cumple con una meta determinada, va a tener un estímulo económico. ¿Cuál es el propósito del estímulo? El propósito del estímulo es motivar a la persona para que siga manteniendo esa conducta en términos de una meta, que puede ser medible y cuantificable. Entonces, si yo trabajo como vendedor de carros, a mí me dicen, si usted vende 10 carros al mes, entonces el estímulo va a ser este. ¿Qué es lo que hace el estímulo? Tratar de garantizar que esa conducta se convierta en una conducta repetitiva, de forma tal que yo me acostumbre a que siempre mi meta está encaminada al cumplimiento del número de venta de esos carros que se me ha señalado. Pero también puede haber castigos. Entonces decíamos ahorita, cambiemos de escenario. Entonces decir, por ejemplo, que cuando una persona comete una conducta que no es la ideal dentro de una situación determinada, pues se hace merecedor de un castigo. Entonces, la persona que, por ejemplo, en términos académicos, comete fraude en el momento de la realización, por ejemplo, de una prueba escrita o de un examen, el castigo para esa persona va a ser una nota de 0 y como sucede aquí en la universidad, va a ser sacar 0 en esa prueba, pero aparte de eso, va a tener un llamado de atención con copia de su hoja de vida. ¿Para qué se hace castigo? Para garantizar de que esa persona no vuelva a cometer ese mismo error y que no vuelva a presentarse esa conducta que consideramos como indeseada, ¿cierto? O como una conducta que debemos modificar. La respuesta, muchas veces, como decíamos ahorita, la respuesta también depende o del estímulo o del castigo. Lo que yo percibo en términos conductuales siempre es la misma respuesta, que la respuesta que yo considero la idónea o la ideal aparezca independiente del estímulo o del castigo. Lo mismo que el refuerzo. El refuerzo, y recuerden que en pedagogía hoy se utiliza mucho el término del refuerzo. Entonces los estudiantes le dicen a uno, por ejemplo, a nivel de la básica secundaria, es que fulanito se quedó reforzando. ¿Y qué es reforzando? Reforzar es a un esfuerzo adicional sumar otro para poder lograr un resultado determinado. Y el condicionamiento, que tiene que ver con, como lo señalábamos ahora, con garantizar que si aparece, por ejemplo, una conducta determinada, se pueda presentar una respuesta deseada. Pero eso lo vamos a ver ahorita pues como con un mayor detalle. Y dentro de esta psicología, dentro de todo este modelo de la psicología conductual, aparecen los condicionamientos. Básicamente dos tipos de condicionamiento. Uno, el condicionamiento clásico, y posteriormente el condicionamiento operante. Entonces dice, ¿qué es el condicionamiento clásico? Proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. Experimentalmente se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo el organismo a un estímulo condicionado. Vamos a mirar esto digámoslo, como decíamos ahorita, con un mayor detalle. Entonces pensemos en lo siguiente. Cada vez que yo le sirvo comida al perrito, aparece una respuesta que es una respuesta incondicionada. Listo. Esa respuesta incondicionada está mediada por algo que se da a nivel fisiológico en el organismo del perro ante la presencia, como decíamos ahorita, de un estímulo incondicionado. En este caso, por ejemplo, aquí se está señalando el huesito, que es la metáfora de la comida. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que yo le sirva comida, voy a hacer sonar una campana. Esa campana va a ser el estímulo neutro. ¿Listo? Entonces, sirvo la comida, suena la campana. Si yo le doy la campana, él simplemente no va a presentar ninguna respuesta. Pero si yo sueno la campana, cuando le estoy dando la comida, él va a presentar la salivación, de forma tal que él va a aprender a asociar que cada vez que suene la campana es porque tiene la comida. Listo. La campana en la presencia de la comida se convierte, como decíamos ahorita,
en el estímulo condicionado. Me explico, decíamos ahorita, mire, llévelo al plano, por ejemplo, de las ventas. Yo tengo como meta que la persona venda los 10 carros, que el vendedor me venda los 10 carros. Listo. Cuando yo le digo a ese vendedor que si me cumple con la meta de los 10 carros, le da una bonificación salarial de 500.000 pesos, él cada vez que aparezca la meta de los 10 carros va a pensar en esos 500.000 pesos. De forma tal que en algún momento incluso la motivación ya no sea solamente los 500.000 pesos, sino que la motivación sea el mismo hecho de vender, de cumplir con la meta que se ha establecido de la venta de los 10 carros, independiente si tiene o no tiene esos 500.000 pesos. Es exactamente el mismo ejemplo, como decíamos, pilas que el conductismo sigue siendo muy eficiente y sigue siendo muy utilizado en la sociedad contemporánea. Entonces, aquí tenemos ese condicionamiento clásico utilizado por Pavlov. El ejemplo clásico es el del perro con la campana y la comida. De forma tal que, por ejemplo, así ya no tenga la comida, el solo hecho de escuchar la campana ya genere en él esa respuesta como lo estábamos mirando anteriormente. Y aparece el condicionamiento operante. Ese condicionamiento operante, dice, es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente basados en un método experimental, es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. Para Skinner existen dos tipos de conducta asociadas a dos tipos de aprendizaje. La conducta respondiente abarca todas las respuestas de los organismos que se producen al ser provocadas por las acciones determinadas. Y la conducta operante es una conducta emitida por un sujeto que no está asociada a algún estímulo específico, sino que está controlada por sus efectos o consecuencias, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Entonces esto es muy sencillo, como decíamos ahorita, miremos los cuadrantes del condicionamiento operante. Entonces decíamos ahorita, cuando yo quiero que una conducta permanezca, lo que tengo que hacer es un refuerzo positivo, agregar cosas buenas para aumentar un comportamiento. Listo. Entonces, si por ejemplo terminó el año académico, terminó el año escolar y el hijo tuvo buenos resultados en la parte académica, yo le digo, te voy a dar un premio y ese premio va en vías de lo que a él le gusta. Entonces dice, me gusta mucho, por ejemplo, tal juguete. Entonces él obtiene ese juguete gracias a esa conducta que se convirtió en lo ideal. Pero también puede ser que aparezca un castigo negativo, retrasando cosas buenas para disminuir un comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando no se obtiene el resultado específico, lo que yo hago es retrasar una gratificación. Lo hacemos mucho con los niños. Entonces, por eso decíamos ahorita que sigue siendo muy, muy utilizado en la sociedad contemporánea todas estas teorías expuestas por la escuela conductista. Entonces, si al niño le gusta la televisión y no está obteniendo el resultado que yo deseo, entonces pues le quito la televisión. Si le gusta mucho jugar PlayStation, entonces simplemente no se le permite jugar PlayStation o se le restringe el acceso, por ejemplo, a aquello que le gusta. También podemos hablar de castigos positivos y de refuerzos negativos. Entonces, castigo positivo, agregar cosas malas para disminuir un comportamiento. Entonces, por ejemplo, en esa misma vía también encontramos un refuerzo negativo retrasando cosas malas, ¿cierto? Para aumentar un comportamiento. Como decíamos, esos son como los 4 cuadrantes que nosotros vamos a encontrar en la ecuación y que son fundamentales dentro de toda esta parte conductual. Vamos a tener una segunda gran escuela que va a ser la psicología humanista. La psicología humanista ya no va a entender como una tabula rasa el humano y no va a tener como objeto la conducta, sino que vamos a dar un brinco casi que cuántico, porque vamos a ver que es otra manera muy distinta de entender al humano y de tener un objeto de estudio total absolutamente diferente. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas convergen y se interrelacionan aspectos como las emociones,
el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos, etc. No nos equivocamos si decimos que este enfoque, esta perspectiva teórica y práctica, se alza a día de hoy como una de las corrientes psicológicas más destacables. Entonces aquí, vuelvo y repito, ya miramos un ser humano de una manera mucho más holística, de una manera mucho más integral, entendiendo que no es simple y llanamente estímulo-respuesta como se puede ver desde otra escuela. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que esta sea una corriente o una escuela mucho más integral que la otra. Decíamos que la otra sigue siendo muy utilizada en términos contemporáneos. Esta perspectiva apostó por una visión más holística, menos centrada en lo patológico y las influencias del pasado o del entorno para potenciar el lado positivo de la naturaleza humana. Así teorías como la de Abraham Maslow sobre las necesidades y motivaciones asentaron una base donde dar forma a otro tipo de filosofía. A ella se le unieron nombres tan relevantes como el de Carl Rogers, quien enfatizaba, por ejemplo, la libertad de los individuos a la hora de tomar rumbo en sus vidas. Esta psicología humanista tiene su origen en la primera mitad del siglo XX, va a estar muy influenciada por todo lo que es toda la fenomenología de Husserl, posteriormente de Heidegger, y el desarrollo dentro de esa fenomenología tan interesante dado por los filósofos de la primera mitad del siglo XX, pero también vamos a tener que ver como correlato esencial de la filosofía humanista, básicamente lo sucede durante las dos primeras guerras mundiales. Entonces, ese humanismo, incluso muchas veces vamos a tener que recurrir también a todo lo que es el pensamiento humanista, desde, desde Marité, por allá en la década del 30, que no va a ser propiamente una psicología humanista, sino el pensamiento humanista, donde en épocas muy complejas y muy difíciles se vuelve a apostar por lo humano. Vamos a tener entonces dentro de esta escuela humanista un personaje muy importante, un autor fundamental y del cual muchos autores van a retomar en la segunda parte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI para poder, digámoslo así, crear las terapias psicológicas y las formas de ayuda a los pacientes, como decíamos ahorita, con una cosmovisión claramente definida en un contexto determinado. La mayoría conocemos a Abraham Maslow por su famosa pirámide de necesidades humanas. En ella establece una jerarquía con distintos niveles de necesidades y motivaciones, partiendo de las más básicas, que son las fisiológicas, hasta llegar a la cúspide donde se encontraría la autorrealización, concepto creado por Maslow al considerar que cuando el ser humano ha satisfecho todas sus necesidades es cuando llega a un estado de desarrollo de su impulso vital. ¿A qué hace referencia entonces esta pirámide de necesidades de Maslow? Como decíamos ahorita inicialmente, a las necesidades que son de tipo fisiológico. El solo hecho de respirar, alimentarse, descansar, de la parte sexual y de la parte del equilibrio. Maslow está reconociendo que eso hace parte de las necesidades humanas. Hay algo que tiene que ver con lo fisiológico que obviamente es lo primero que tenemos que entrar a satisfacer y que obviamente se convierte en la primera tarea que tienen todos los seres humanos. Aquí hay cosas que son muy interesantes. Recordemos entonces, como lo propone la pirámide, que esto se encuentra a la base de las necesidades humanas. Y aquí es supremamente interesante porque, por ejemplo, ya nos encontramos con algo muy interesante y es mirar el sexo como una necesidad. Nosotros somos una cultura que en términos morales ha hecho el sexo un tema tabú y que dentro de esa tabuización que se hizo de esta temática, pues hemos tenido una cantidad de dificultades a lo largo de los últimos milenios con esta temática. Sin embargo, aquí nos damos cuenta, como decíamos ahorita, que en términos desde la psicología humanista, pues lo reducimos al tema, lo reducimos no, lo miramos desde el tema de la necesidad. Pero nosotros no estamos bien solamente satisfaciendo nuestras necesidades de tipo fisiológico, hay otro tipo de necesidades, como es el tema de seguridad. La seguridad física, de empleo, de recursos, de moral, la parte familiar y la parte de salud. Todos necesitamos sentirnos seguros frente a todas estas situaciones. Seguridad física, ya nosotros aquí entonces, por ejemplo, podemos entrar a mirar que tenemos una dificultad muy grande y muy seria con esta temática debido a que pues somos una sociedad que lamentablemente en términos de seguridad deja mucho que desear. No somos una cultura que tenga que ver con esa seguridad física. Nosotros por el contrario somos una sociedad que permanentemente se ve envuelta en temas de inseguridad y que por el contrario
tenemos que reinventarnos permanentemente frente a todos los peligros que nosotros enfrentamos a diario. El tema del empleo también es muy complejo porque se convierte en una necesidad, porque pues vender nuestra fuerza laboral, bien sea física, intelectual o mental, se convierte en una necesidad en términos contemporáneos porque es la manera con la cual podemos acceder como a los bienes de consumo que son necesarios dentro de nuestra sociedad, lo cual nos lleva a que si una persona no tiene empleo, pues no tiene cómo satisfacer sus necesidades, y al no tener cómo satisfacer sus necesidades, pues obviamente va a entrar en una zona de inconformidad y de no poder solventar ni siquiera sus necesidades en términos fisiológicos. También una serie de necesidades sociales, la amistad, el afecto y la intimidad. A mí me encanta esta parte porque es que Maslow propone y reconoce que todos necesitamos la amistad, el afecto y la intimidad, aunque en términos de ética estos se considerarían como deberes imperfectos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque son estimables, no son exigibles, por lo menos desde la parte legal. Si alguien me trata a mí con afecto y con ternura, pues maravilloso, pero yo no puedo exigir a una persona que me brinde su amistad y que sea tierno conmigo. Y más adelante va el tema de la estima y el reconocimiento. Maslow propone dentro de esa pirámide de necesidades que todos necesitamos en algún momento sentirnos reconocidos y estimados, respetados por lo que somos y por lo que hacemos. Ya a este nivel nos damos cuenta que, por el contrario, en las sociedades contemporáneas, y eso lo muestra la sociología, en términos contemporáneos, la fama y el reconocimiento se han convertido no en un asunto de necesidad, sino en un asunto imperativo, por lo cual hay una deformación como estos conceptos. Y finalmente, cuando logramos satisfacer todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos mostrando y que Maslow nos lo graficó de una manera tan interesante en su pirámide, pues el ser se autorrealiza. Tenemos otros autores dentro de la psicología humanista como Carl Rogers. Dice: Carl Rogers apostó por una visión novedosa de hacer terapia, esa donde facilita una relación más directa con el cliente. Particularmente tengo mucha resistencia con este término de cliente, pero bueno, así lo utiliza Carl Rogers. En su libro Terapia Central del Cliente muestra cómo en su experiencia clínica rechaza las técnicas directivas, mostrando una relación más cercana con sus clientes, ¿cierto? Favoreciendo así un encuentro más significativo con ellos mismos. Para Rogers, las personas que pasan por un momento es porque están dormidas y es necesario que despierten a través de su sabiduría interior. ¿Listo? Aquí podemos ver pues como todo el enfoque que puede desarrollar Rogers. Y finalmente terminamos con todo lo que es la teoría psicoanalítica. Y dentro de esta teoría psicoanalítica podemos ver como principal exponente a Sigmund Freud, que plantea como hipótesis fundamental la existencia del inconsciente y de la determinación, la causalidad psíquica de los trastornos neuróticos. Freud postula un modelo especial del aparato psíquico que en una primera tópica divide este último en tres sistemas: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y plantea un modelo estructural de la psique dividida en tres instancias: el yo, el ello y el superyo. Este modelo es también conocido como segunda tópica freudiana. Ya los vamos a explicar con toda la calma del caso. Uno de los aportes quizás más importantes dentro de la teoría freudiana, dentro de la teoría psicoanalítica, tiene que ver con el tema de la ampliación del concepto de la sexualidad humana a la etapa de la niñez. Recuerden que este concepto de niñez es un concepto relativamente moderno y que había sido de una u otra manera desprovisto de ciertos atributos que eran muy comunes dentro de la etapa adulta. Freud fue el primero que se atrevió a decir que los niños tenían sexualidad y que esa sexualidad terminaba siendo fundamental para el desarrollo de la personalidad de cada uno de los sujetos. Hablábamos de que hay una primera tópica freudiana. Esa primera tópica freudiana hace referencia, como decíamos ahorita, al nivel de la conciencia y colocan una metáfora bastante interesante. Aquí en el dibujo lo que podemos ver es una suerte de iceberg que está metido dentro del agua y propone lo siguiente: con la vida psíquica de los sujetos sucede algo muy parecido a lo que sucede con el iceberg. Lo que uno logra ver hacia afuera generalmente es la parte más pequeña del iceberg, y Freud dice que esa es la conciencia. O sea, somos conscientes, nuestros pensamientos, percepciones, dentro de todo nuestro aparato psíquico tienen un lugar muy pequeño. Y es lo que, como decíamos ahorita, nosotros hacemos conscientes. ¿De qué somos conscientes? De lo que psíquicamente para nosotros es significativo y que necesitamos de una manera inmediata para poder resolver los asuntos que son contingentes a la existencia. Pero que eso no quiere decir que nuestro aparato psíquico
solamente se componga de aquello que nosotros tenemos en la conciencia. Freud habló de un segundo nivel que es el preconsciente y que es aquello que ha sucumbido al olvido, pero que rápidamente puede ser rememorado, ¿cierto? Es un conocimiento que tenemos almacenado, que no hace parte de nuestra conciencia, sino que en el momento que lo necesitamos podemos utilizarlo, podemos tomarlo y que inmediatamente vuelve a la conciencia. Y que tenemos otro nivel que es mucho más profundo y que tiene que ver con el nivel de lo inconsciente. Y en el nivel de lo inconsciente están nuestros temores, ¿cierto? Nuestra parte más violenta, las urgencias que nosotros tenemos, necesidades egoístas, deseos sexuales inaceptables, experiencias que fueron vergonzosas y que sucumbieron al olvido y que no se encuentran ni en nuestra conciencia ni los podemos tomar ni los podemos tomar de manera inmediata de forma tal que se conviertan en un recuerdo. Ahí nosotros lo que vamos a tener, como decíamos ahorita, es la explicación de muchas cosas que nosotros vamos a hacer en la vida. ¿Qué es lo importante de esta primera tópica? Que muchos de nuestros comportamientos en la vida consciente no están determinados por nuestra conciencia, sino que están determinados por lo que sucumbió al olvido, por lo que está en el inconsciente. Y eso lo que me muestra es algo muy importante. Muchas de las cosas que nosotros somos y muchas de las cosas que nosotros hacemos no tenemos cómo explicarlas conscientemente. No sabemos dar una clara articulación de por qué pensamos, sentimos o actuamos de una manera determinada, porque su raíz no se encuentra en la conciencia, sino que se encuentra en la inconsciencia. Por eso terminamos queriendo muchas veces a quien conscientemente no deberíamos querer, por eso terminamos haciendo lo que conscientemente sabemos que no haríamos y que aparece como inexplicable en un momento determinado. Entonces esa primera tópica freudiana obedece, como decíamos ahorita, a ese sistema consciente, preconsciente e inconsciente, ya explicado a partir de los ejemplos. Y aparece la segunda tópica freudiana que ya me va a hablar del yo, el superyo y el hecho. El yo, siendo esa instancia mediadora entre todo lo que la norma me dice de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, que en términos de instancia es el superyo. Todos en la vida mantenemos una dualidad y esa dualidad es una pugna muy grande entre lo que queremos hacer y lo que debemos de hacer. Lo que queremos hacer es el hecho, que siempre está regido por el principio de placer. Y en el otro lado de la pugna tenemos al super yo, que es la norma moral, ¿cierto? Que es la norma social, diciendo no lo que yo quiero, sino lo que se debe hacer. Y ahí como instancia mediadora de esas dos grandes fuerzas, de esas dos grandes pulsiones va a estar el yo, que es la que tiene que resolver si se va para un lado o se va para el otro. Permanentemente todas nuestras actuaciones están contenidas en esta condición, como decíamos ahorita, entre lo que quiero y lo que debo hacer. Y finalmente es el yo quien termina tomando partido, bien sea por un lado o bien sea por el otro. Según la plancha hay un método de investigación que consiste especialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto que garantice la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a las producciones humanas. Aquí el psicoanálisis va a ser total y absolutamente distinto a lo que nosotros vamos a encontrar con lo que sucede en las otras escuelas psicológicas. Ya a comienzos del siglo XX se hablaba de los maestros de la sospecha, y esos maestros de la sospecha eran Nietzsche, Freud y Marx. Nietzsche nos mostraba que no todo lo que los hombres piensan en términos morales lo tienen claramente estructurado. Muchas actuaciones morales de nosotros obedecen no a lo que es, sino a lo que nos enseñaron que es lo que debería ser. Es un postulado muy interesante porque dice que el concepto de bien y de mal preexiste en el hombre. Para esto habría que estudiar profundamente a Nietzsche, pero es una teoría bastante interesante. O sea, que la moral no es una moral universal. Nietzsche lo que hace es mostrarnos que en términos de moral y en términos de ética partimos del supuesto que el concepto de bien y del mal son universales y Nietzsche nos dice que no son universales, son construcciones sociales y eso ya nos muestra la relatividad
presente en toda esta parte moral. También nos encontramos como decíamos ahorita, con Marx, con todo el sistema social, la famosa lucha de clases en términos sociales, y como decíamos con Freud, que nos muestra que muchas de nuestras decisiones son decisiones que no están fundamentadas en nuestra conciencia, sino que son decisiones que no podemos dar una razón lógica de ellas, porque su fundamento último se encuentra en la inconsciencia de los hombres. Muchas personas le dicen a uno, yo por qué me termino enamorando siempre de la misma persona, que es la que no me conviene. De eso no puedes dar una respuesta consciente, porque simple y llanamente obedece a algo que se encuentra en el inconsciente del individuo, o en este caso específico del sujeto. Lo cual nos muestra que, como decíamos ahorita, que las decisiones humanas no son decisiones de las cuales siempre podamos dar cuenta, y eso ya hace total absolutamente valedero toda la propuesta psicoanalítica. Y obviamente es otra manera muy distinta de entender al humano, porque recuerden que el psicoanálisis no va a hablar del ser humano ni de la persona, sino que va a hablar del sujeto. Y el sujeto es porque el sujeto está determinado por el inconsciente. Y eso ya nos va a mostrar algo total absolutamente distinto. Y que el método propio que va a utilizar el psicoanálisis no va a ser el método de la terapia, como lo vamos a ver en el conductismo, como lo vamos a ver en la escuela psicoanalítica, sino que va a ser la asociación libre. Por medio de la asociación libre, en la clínica psicoanalítica podemos lograr finalmente entender lo sintomatológico a partir de ese ejercicio. Por eso esas terapias psicoanalíticas van a ser terapias que van a durar muchísimo tiempo y que van a ser con unas reglas muy puntuales y muy específicas. Dice Laplanche, un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y el deseo, un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y tratamiento. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamiento o aprendizaje o de las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o develación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias, generalmente inconscientes, que han dado origen a sus afecciones o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos. Como decíamos entonces, aquí lo que nosotros encontramos básicamente es otra manera de entender al ser humano, de entender cómo abordar ese ser humano desde una dimensión clínica y desde diferentes modelos teóricos, intentar explicar aquello que tiene que ver con el sufrimiento por la patología mental, no solamente cómo se produce, sino también cómo la podemos intervenir. Decíamos entonces que el propósito de estas escuelas psicológicas es entender que hay diferentes maneras, no solamente de entender a los humanos, sino también de comprender sus padecimientos, sus enfermedades y también diferentes maneras de abordarlos. Este era el tema de escuelas psicológicas. Espero que disfruten bastante de los documentos. Si tienen dudas, recuerden que pueden utilizar el foro, también de los videos. Espero que sea un tema que cumpla con el propósito y que sea ameno para todos ustedes. Les doy muchas gracias por el tiempo y espero que, como les decía, haya sido placentero pues este audio y haya sido clarificador.